El primer concepto que voy a señalar es el concepto de educación, que definida por la RAE significa acción y efecto de educar. Y etimológicamente hablando, existen dos palabras que derivan del latín, que es educare y educere. Educare quiere decir criar, aumentar, nutrir, y educere, que significa llevar y sacar fuera. El concepto de educación es un concepto evolutivo porque cambia junto con la sociedad y se debe ajustar a sus nuevas formas. Cabe señalar que la educación es uno de los factores que más influye en el avance y en el progreso de personas y sociedades, además de proveer conocimientos, cultura, espíritu y valores, y todo lo que nos caracteriza como seres humanos. Además de ser un derecho, este constituye un papel clave en la sociedad, ya que jamás se debe dar por satisfecha porque tiene su responsabilidad educar a sus integrantes. Existen tres tipos de educación. Existe la educación formal, que es la que se ofrece en un centro o formación con un carácter estructurado en donde se constituye una certificación. ¿Cuáles son estos? Colegios, universidades, centros de formación técnica, etc. También existe la no formal, que es el aprendizaje que se obtiene en las actividades de la vida diaria y en lo fortuito. ¿Cuáles son estos? La familia, los amigos y todo lo que conlleva nuestro entorno. También está la educación formal, que es el aprendizaje ofrecido por un centro de educación, pero que no constituye en sí una certificación. Pero este tiene un carácter estructurado. El primer concepto que voy a señalar es el concepto de educación, que definida por la RAE significa acción y efecto de educar. Y etimológicamente hablando, existen dos palabras que derivan del latín, que es educare y educere. Educare quiere decir criar, aumentar, nutrir, y educere, que significa llevar y sacar fuera. El concepto de educación es un concepto evolutivo porque cambia junto con la sociedad y se debe ajustar a sus nuevas formas. Cabe señalar que la educación es uno de los factores que más influye en el avance y en el progreso de personas y sociedades, además de proveer conocimientos, cultura, espíritu y valores, y todo lo que nos caracteriza como seres humanos. Además de ser un derecho, este constituye un papel clave en la sociedad, ya que jamás se debe dar por satisfecha porque tiene su responsabilidad educar a sus integrantes. Existen tres tipos de educación. Existe la educación formal, que es la que se ofrece en un centro o formación con un carácter estructurado en donde se constituye una certificación. ¿Cuáles son estos? Colegios, universidades, centros de formación técnica, etc. También existe la no formal, que es el aprendizaje que se obtiene en las actividades de la vida diaria. Existen diferentes tipos de autores y filósofos que hablan sobre la educación. Uno de ellos es Piaget. Piaget dice que es forjar individuos capaces de una autonomía intelectual y moral, que representen la autonomía del prójimo en virtud precisamente de las reglas de la reciprocidad. Platón, sin embargo, habla que la educación es un proceso que permite al hombre tomar conciencia de la existencia de otra realidad, una más plena a la que se está llamado, de la que procede y hacia la que se dirige. Por tanto, la educación es la desalinización, la ciencia es la liberación y la filosofía es el alumbramiento. Pero Kant dice que la educación es un arte cuya pretensión central es la búsqueda de la perfección humana. Pero Aristóteles dice que la educación es de carácter algo más material y que entiende solo mediante la relación del individuo con otras personas que se puede hacer un hombre. Si esta relación es cualificada, puede llegar a ser un muy buen individuo.
Ahora les voy a hablar de un concepto que está ligado y tomado de la mano de la palabra educación, que es la pedagogía, que es la ciencia que la estudia. Pedagogía deriva del griego paidos, que significa conducción, y etimológicamente equivale a la conducción del niño. La pedagogía como movimiento histórico nace en la segunda mitad del siglo XIX, pero que ha experimentado cambios favorables, por lo que en cada época se ha impregnado de ciertas características para llegar a ser lo que en nuestros días se conoce como una ciencia multidisciplinaria, que se encarga de estudiar los fenómenos educativos con el fin de buscar el perfeccionamiento del ser humano. La pedagogía es teoría y práctica, por lo que se dice que es un arte, en donde se busca que el aprendizaje sea significativo a través de una interacción con el acto educativo, en pro siempre del aprendizaje. Actualmente se busca que el protagonista del aprendizaje sea el alumno, no el profesor. Ahora les voy a hablar de otro concepto que está ligado principalmente a los primeros años de un individuo, que es la heteronomía. La heteronomía es un concepto que se aplica en un ser que vive con reglas que son impuestas y en nuestro caso que soportan bajo nuestra propia voluntad, bajo una cierta indiferencia o consideradas obligatorias o absurdas, generando que el individuo siga una ley que no es generada bajo su propio razonamiento. Un pensamiento heterónomo propone que las reglas son objetivas e invariables, que deben cumplirse literalmente porque la autoridad así lo ordena. Actualmente en la sociedad, el comportamiento suele ser algo heterónomo, ya que tenemos impuesta una serie de normas. Un ejemplo es decirle a un niño, no, eso no se hace, ya que no permite que el niño tenga su propio razonamiento. Dentro de la heteronomía existe la autonomía, que son dos conceptos que están fuertemente ligados. Y cuando hablamos de autonomía, hablamos de un aprendizaje para el desarrollo y nos referimos dentro del campo educativo a conseguir que el individuo se haga dueño de su propio aprendizaje y de su propio proyecto de vida. Actualmente, formar a los alumnos en autonomía es uno de los desafíos más importantes de la educación actual, ya que se comienza desde la educación infantil, preparando a los más pequeños a asumir ciertas responsabilidades que pertenecen y los hace partícipes de su formación. Por lo general se cree que la autonomía se empieza a desarrollar después de los 12 años, pero particularmente creo que se genera dentro de los primeros años. Un ejemplo de ello es cuando los niños logran atar sus cordones. Empujar, pero los carros no bastan. Nos faltan ascensores, nos faltan materiales, nos faltan profesores. Solidaridad, generosidad, paz, palabra que se pega en los murales de mi escuela. Aprendan, señores, usar bien nuestro dinero. La escuela no se vende, la escuela es lo primero.